A continuación, hombres y mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimientos raros en México. Entrevistamos a solo algunos de ellos, o sea, faltan otros más, pero aquí están. Hablamos con ellos de cosas que nos importan a todos y fueron tan amables, tan gentiles en ser receptivos y contestar las preguntas muy amablemente. Estamos muy agradecidos con todos ellos. A nombre del proyecto Pidiendo Deseo México y la FEMEXER, gracias. Los saludo con mucho gusto. Tengo el privilegio de saludar a un queridísimo, queridísimo amigo, el hombre que diagnosticó a mis hijos en 3 días, el que posibilitó la oportunidad de darle certeza y vida digna a mis muchachos, el doctor José Nicolás Reynés. Muchísimas gracias, Pepe Reynés, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. Preséntate como Gracias, tú David. quieras. Gracias, con mucho gusto, David. Bueno, pues mira, vamos a platicar un poco sobre las enfermedades raras. Y bueno, me gustaría empezar para entender un poquito más de qué estamos hablando. Pues la Organización Mundial de la Salud define este tipo de enfermedades cuando 7 de cada 10,000 individuos a nivel mundial tienen este tipo de afectaciones. En nuestro país, de acuerdo a nuestras estadísticas y de acuerdo a la Ley General de Salud, particularmente el artículo 224, se ha definido aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de menos de 5 por 10,000 habitantes. Entonces, a pesar de que son raras, son enfermedades que cuando se diagnostican hay que saberlas canalizar y sobre todo hay que, en su caso, si existe la posibilidad de dar un tratamiento, iniciarlo lo más temprano posible. Te quiero decir que en general estas causas pueden tener diferentes situaciones que las producen. Particularmente las enfermedades genéticas son las más frecuentes, pero también están catalogadas dentro de este grupo de enfermedades raras otras enfermedades de causa infecciosa, autoinmune o incluso algunos tipos de tumores. Entonces, este es el gran marco en el que nos estamos nosotros moviendo. Y lo más importante es que, pues, cuando se diagnostican estas enfermedades, el tratamiento casi siempre resulta ser muy caro y que muchas instituciones o muchas familias son incapaces de poder cubrir este tipo de problemas. En México se calcula que hay entre 6 y 8 millones de pacientes que padecen enfermedades raras y que, bueno, pues como mencionaba yo, algunas empresas farmacéuticas afortunadamente han hecho la investigación suficiente para tratar de aportarnos a nosotros las herramientas para poderlas manejar. Estos casi siempre son compuestos biotecnológicos y por esa razón son altamente costosos. Requieren de una investigación previa, una inversión muy fuerte y bueno, a veces las empresas farmacéuticas pues no le dedican a lo mejor todo el tiempo y toda la capacidad para poderlas sacar adelante, porque bueno, se dice que son pocas y al final también son muy caras y por eso no le invierte. Pero bueno, trabajando conjuntamente entre el grupo médico, con la cooperación de los gobiernos y la misma industria farmacéutica, bueno, pues hemos salido adelante en estos sentidos. Hablando un poquito más de epidemiología, bueno, pues ya decía yo que 5 personas por cada 10,000 habitantes en nuestro país. En Estados Unidos son 7.5 y en otros países de primer nivel, Japón, Rusia, Australia, en Japón 1 por cada 2,500, en Rusia 1 por cada 10,000 y en Australia también 1 por cada 10,000. Y bueno, eso es a lo que nosotros nos enfrentamos y la problemática que nosotros tenemos. Por otro lado, te quiero decir que afortunadamente en nuestro país, a través de la implementación del tamiz neonatal en 1973, esta acción nos permitió detectar de manera temprana inicialmente 6 enfermedades. Dentro de estas, pues las más importantes eran hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia y la fibrosis quística. Y bueno, pues trabajando y tratando de que hubiera una mejor cobertura y un mejor apoyo en estos pacientes, a partir del 2017 se estableció el Registro Nacional de Enfermedades Raras a través del Consejo de Salubridad General y pues se actualizó
esto y pues se llegaron a incluir 20 enfermedades. Es muy importante la participación de estas instancias porque tanto el Consejo de Salubridad General como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, estén alineadas y trabajen conjuntamente. ¿Por qué? Porque el que se tenga el conocimiento de estas enfermedades y el que se presente a estas instancias permite en un momento dado la introducción de las medidas terapéuticas, o sea, el registro de estos productos en un momento dado permiten contar con el tratamiento y sobre todo en nuestro país, pues en su momento con el Seguro Popular y posteriormente a través del INSABI, el poder contar con el recurso ya una vez autorizado, incluyendo en el cuadro básico, para que estos medicamentos se pudieran incluir y se pudiera dar el tratamiento de estas enfermedades. Te voy a decir algo que es muy importante. Desafortunadamente, estas enfermedades raras no se diagnostican en el momento idóneo. Casi siempre es un diagnóstico tardío. Hay muchas razones. Muchas veces es el propio desconocimiento del médico y a veces la falta de elementos para poder llevar a cabo el diagnóstico, ya sea exámenes de laboratorio, de gabinete, etcétera, o estudios moleculares o estudios genéticos más específicos que no se cuenta en todas las instancias. Pero lo que sí verdaderamente es muy preocupante es que el tiempo promedio que países del primer mundo tardan para poder establecer el diagnóstico es entre los 5 y los 7 años. Y muchas veces, ya cuando se hace el diagnóstico, en algunas ocasiones, pues el tratamiento, si es que existe, ya no va a permitir revertir y van a haber muchas secuelas en relación a la enfermedad. Por otro lado, mira, llama mucho la atención que, como decía yo, como el médico no está acostumbrado a ver este tipo de enfermedades, muchas veces el paciente va con uno, con otro, y el promedio de visitas al médico hasta que alguien le atina y hace el diagnóstico es 8 médicos. Y otra cosa que también es terriblemente difícil aceptar es que muchas veces ya se establecieron 2 o 3 diagnósticos erróneos hasta que se puede hacer el diagnóstico. En nuestro caso, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la clínica de enfermedades lisosomales hemos establecido el diagnóstico de muchos pacientes con una enfermedad que es la mucopolisacaridosis y que en uno de nuestros pacientes durante más de 3 o 4 años fue tratado como un niño autista y lo que tenía era una enfermedad metabólica que afortunadamente un genetista se le ocurrió hacerle el estudio genético y metabólico y a través de ese mecanismo se hizo el diagnóstico. Entonces eso es lo que nosotros nos enfrentamos y verdaderamente lo preocupante pues son las consecuencias que esto implica. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, entre el 85 y el 95% de los casos, se consideran enfermedades graves. ¿Esto qué quiere decir? Que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. En el 65% se asocia a una menor duración de vida. Esto quiere decir que los pacientes llegan a fallecer tempranamente porque no se cuenta con el diagnóstico o el tratamiento idóneo. Por otro lado, el 28% de las muertes en cuidados intensivos neonatales se debe a este tipo de enfermedades que no son diagnosticadas adecuadamente. Y lo más preocupante, y que es el campo en el que nosotros nos desempeñamos, es que el 50% de las personas que se diagnostican con este tipo de enfermedades raras son niños. Entonces, imagínate en lo que estamos nosotros viendo. Si no detectamos tempranamente, el adulto que nosotros, en caso de que sobreviva, vamos a entregarle a la sociedad, va a tener muchas secuelas y muchos problemas importantes. Por otro lado, son causa de muerte temprana, como había mencionado. 3 de cada 10 niños no llegan ni siquiera a cumplir los 5 años de edad. Y bueno, algo que es todavía terrible y que es verdaderamente preocupante para la sociedad y para nuestras familias, es que estas enfermedades afectan seriamente la calidad de vida y verdaderamente a veces llegan a ser una carga social y familiar muy, muy importante. Fíjate que algo que no debo dejar yo de mencionar es el impacto económico. Como yo decía,
Desafortunadamente, el poder tratar estas enfermedades requieren de una capacidad económica elevada y no todas las instituciones, no todos los países tienen esta posibilidad. En este sentido, en el 2019, en los Estados Unidos, se estimó que se había invertido para el tratamiento de 379 enfermedades raras, que por ciento se calcula que hay alrededor de 7,000, 8,000. Fíjate que se gastaron 996,000 millones de pesos. Eso es una cantidad de dinero extraordinaria. Y que 418,000 millones de estos costos fueron directos para el tratamiento y 448 indirectos. ¿Y qué quiere decir esto? La afectación que implica, ¿no? La pérdida de la productividad, el empleo que se utiliza en cuidadores y en el costo de la atención que esto implica. Y bueno, pues esta carga económica supera muchísimo, por muchísimo, el de otras enfermedades crónicas, porque todos tenemos la idea y el concepto que el cáncer es lo más caro de atender. Pues sí, y otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares. Pero te quiero decir que con estos elementos que te acabo de mencionar, es mucho más caro el que nosotros atendamos los pacientes con enfermedades raras si verdaderamente se hiciera el diagnóstico temprano y además se hiciera el diagnóstico en la mayoría de los que quedan sin un diagnóstico específico. Continuando con este punto, David, te quiero comentar que en 1983 en Estados Unidos la Orphan Drug Act estimuló, le apoyó a la investigación y al desarrollo de medicamentos huérfanos. Hoy día se han investigado más de 770 medicamentos que han sido aprobados por la FDA. Y hoy día alrededor de 560 más están en desarrollo clínico, están en pruebas. ¿Esto qué implica? Que desafortunadamente solamente el 6% de los ensayos clínicos que se hacen son dedicados para las enfermedades raras. Entonces, como puedes ver, el porcentaje es muy bajo, se invierte más en otras patologías y es muy poco lo que se invierte en enfermedades raras. Y bueno, pues de acuerdo al registro que se tiene hoy con COFEPRIS, en México tenemos 85 medicamentos registrados y comparativamente con la Unión Europea, pues ellos tienen 169 medicamentos registrados. Y bueno, al final de cuentas, fíjate que el porcentaje de lo que estamos hablando es que solamente con este número de medicamentos que han sido aprobados por las diferentes instancias, FDA, COFEPRIS y la Unión Europea, solamente nos permite el tratamiento del 5%. 5%. El otro 95% de las enfermedades raras, hoy por hoy, no tiene tratamiento. Y no sabemos si el día de mañana vamos a poder contar con esta situación. Te quiero comentar que nosotros tenemos una clínica de atención en el Instituto Nacional de Pediatría. Esta clínica ya tiene varios años que se fundó oficialmente a finales del 2011. Siempre ha sido encabezada por una persona muy importante que es el doctor Luis Carvajal. Y a lo largo de estos prácticamente 13 años de atención, se han atendido 205 pacientes con enfermedades raras, pero particularmente enfermedades que están vinculadas al depósito lisosomal y que hoy día tenemos 59 pacientes activos. Dentro de este registro que nosotros tenemos, fíjate que tenemos varias enfermedades que están registradas y que se atienden día con día en la clínica. Las principales por el número son las mucopolisacaridosis. De estas hay diferentes tipos. La tipo 2 es la más frecuente en nuestro país, tenemos 23 casos. En segundo lugar tenemos la tipo 4, que es la enfermedad de Morquio. Después tenemos la tipo 1, que es la enfermedad de Horler. Y finalmente la tipo 6, que es la enfermedad de Maratolami. También atendemos otras enfermedades que también existe el depósito de ciertos sustratos, particularmente esfingolípidos, y tenemos 9 pacientes con enfermedad de Gaucher,
un paciente con enfermedad de Fabry y 2 pacientes con enfermedad de Niemann-Pick. Y bueno, pues esto es, digamos, el universo de los pacientes que nosotros atendemos en el instituto. Y lo menciono porque además, si bien somos un centro de referencia a nivel nacional, solamente tenemos este tipo de pacientes las razones por la que hay tratamiento hoy día en nuestro país para poderles brindarle un apoyo. Y regresando al impacto económico, te quiero decir que hasta el 31 de diciembre del año pasado, a través de estos 57 pacientes que te mencionaba que hemos atendido, el Instituto Nacional de Pediatría, a través del apoyo del INSABI, tuvo un gasto de 182 millones de pesos solamente para dar el tratamiento de reemplazo enzimático en estas enfermedades. Como puedes ver, es un recurso que tiene el instituto y que es un gasto muy importante. Estamos solamente por debajo. En primer lugar, el instituto gasta en el pago de antibióticos de diferentes tipos. En segundo lugar, los niños con cáncer. En tercer lugar, el uso de gamma-globulina. Y en cuarto lugar estamos nosotros con los medicamentos para el reemplazo enzimático. Y como te mencionaba, pues tuvimos un gasto de 182 millones de pesos. Finalmente, te quiero comentar que evidentemente nosotros no podemos hacer las cosas solas. Existen apoyos con diferentes agrupaciones, sociedades, asociaciones, fundaciones, pero sobre todo para nosotros algo que ha sido muy importante es la cercanía que hemos tenido con la industria farmacéutica. Hoy día me gustaría sí mencionar que las casas más importantes que nos apoyan para el tratamiento de estos pacientes son los laboratorios Takeda, los laboratorios Biomarin, el laboratorio Sanofi y el laboratorio Janssen. Estos 4 laboratorios prácticamente nos aportan el 100% de los tratamientos para estos 57 pacientes y fíjate que no se queda ahí el apoyo que ellos nos dan. Afortunadamente, te decía yo que a través de esta relación que tenemos, pues tenemos otro tipo de apoyos, como cuáles, programas de apoyo social en pacientes. Fíjate que algo muy interesante, a través de los laboratorios, muchos pacientes vienen de fuera de la Ciudad de México y son trasladados, transportados, a veces en avión, a veces a través de camionetas y choferes que son contratados por el propio laboratorio y que traen a los niños semanalmente para recibir su terapia de reemplazo enzimático. Entonces, esto es un costo muy importante. Difícilmente los familiares podrían venir cada semana. Tenemos pacientes de Tijuana, pacientes de Cancún, pacientes de Hidalgo, de Puebla, etcétera, de Oaxaca. Entonces, imagínate lo que implica traerlos semanalmente y el gasto que tendrían que aportar. No tendrían la posibilidad de hacerlo, pero afortunadamente, pues la industria farmacéutica nos apoya esto y también algunas asociaciones también nos han apoyado en este sentido. El otro punto más importante es que yo te mencionaba que una de las limitantes que tenemos es que a veces no tenemos toda la tecnología para poder establecer un diagnóstico a tiempo y un diagnóstico preciso. Estas enfermedades requieren de un abordaje clínico, pero para comprobar verdaderamente que el paciente sí tiene este tipo de problemas, se requiere del diagnóstico de las enzimas que están deficientes. Y esto se requiere el que se tomen las muestras en nuestro país, pero casi son enviadas a laboratorios específicos, algunos en Alemania y otros en Estados Unidos, particularmente en Pittsburgh. Y ahí es donde se nos da el diagnóstico de la deficiencia enzimática y el diagnóstico molecular genético que nos ayuda a nosotros mucho a establecer el diagnóstico y poder iniciar el tratamiento. Y aquí también la industria farmacéutica nos apoya con el costo del envío y el costo de la determinación de estos estudios. Y bueno, también quiero resaltar que tanto algunas agrupaciones y estas empresas que mencioné también apoyan en actividades de educación médica continua. Esto es muy importante, David, porque el médico, como tú sabes, debe estar muy bien preparado, debe estar permanentemente capacitado y actualizado. Entonces, sí se requiere de que haya
actividades de educación médica continua. Algunas son nacionales, pero la mayor parte de las veces son internacionales. Entonces, también se requiere de este tipo de apoyos para que el médico salga del país y se pueda capacitar. Y bueno, pues que se pueda dar pues la promoción y la difusión. Como yo te decía, desafortunadamente pocos médicos tienen conocimiento de este tipo de enfermedades, entonces se requieren hacer campañas de concientización, campañas de actualización y de difusión de estas enfermedades para que el médico haga tempranamente pues el diagnóstico y de alguna forma pueda implementar el tratamiento. Y finalmente, bueno, te quiero decir que el instituto pues ha sido favorecido primero porque somos reconocidos como un centro de referencia a nivel nacional. Entonces, tenemos la clínica de enfermedades lisosomales más grande del país, con el mayor número de pacientes. Y otra de las grandes ventajas es que tenemos una área específica para poder atender este tipo de niños. Hoy tenemos una área que nos permite simultáneamente dar tratamientos para 8 o 10 niños en ese momento. En realidad, muchas veces son 10, 12 los pacientes que vemos diariamente y que ahí se les brindan pues todas las atenciones para poder recibir la terapia de reemplazo enzimático. Y finalmente te quiero pues terminar comentando de que pues no tenemos sí, el hecho nada más de la atención, sino que también esto ha permitido que se haga investigación de parte de nuestra institución y de parte de los médicos que la conformamos, y que, bueno, hay diferentes productos, ¿no? Y productos quiero decir que los resultados se han presentado en diferentes foros, tanto a nivel nacional como internacional, y por otro lado, bueno, existen varios artículos científicos que han sido publicados por varios de los médicos de la clínica, como también hoy día tenemos 3 libros que pues permiten el que el estudiante de medicina o el médico general o el médico joven pues se pueda empapar de este tipo de problemas. Entonces, pues es un panorama, digamos, general de lo que hacemos y que pues sí creemos que es importante que la gente lo sepa y que la gente una vez que sospeche este tipo de enfermedades sepa a dónde referirlas y que, bueno, reciban una atención, como decíamos, temprana y de calidad. Pues eso es lo que yo te quisiera platicar y pues con mucho gusto y a tus órdenes, David. Muchas gracias, Reynés. Lo que ha hecho a lo largo de su vida el Instituto Nacional de Pediatría es crear certezas a muchas personas que no las tenían, a muchas personas que carecían de oportunidad para poder tener una vida digna y un tratamiento justo. Mis hijos, como ya dije, fueron atendidos ahí en esa institución en la que es tu institución y tuvimos la oportunidad de entender procesos que demasiado tarde hubiera sido si no hubiéramos llegado allá. Lo más importante del Instituto Nacional de Pediatría es la trascendencia que tiene por los especialistas que cursan en ella. El Instituto Nacional de Pediatría es una institución reconocida a nivel mundial. Yo he tenido oportunidad de estar en otros lados, en otros países, y siempre me refieren al INP, porque es muy importante para los niños en México y algunos en Latinoamérica, porque hay algunos compañeros tuyos, no sé si tú mismo, que han apoyado a niños de otras latitudes y eso ha sido muy importante. Lo que acabas de mencionar, la robustez con la que nos lo presentaste y la pulcritud en cada uno de los datos, nos permite hacer posible que la gente que no conoce lo que hace el instituto tenga una idea más clara de lo que ahí se trabaja, pero además que existen los especialistas que pueden ayudar a crear una condición que permita conocer un diagnóstico más preciso. Ese problema al que tú aludiste acerca de la tardanza en el diagnóstico es quizá el mayor de los contratiempos con los que tiene que enfrentarse las familias. Es muy complicado y a veces es, como tú dijiste, una odisea interminable con médicos y médicos y médicos. Cuando nosotros llegamos contigo, cuando la mamá de mis hijos llegó contigo, llevábamos como 7 médicos de México y fuera de México. Y me acuerdo Estabas en el perfectamente, promedio. exacto, y me acuerdo perfectamente que me dijiste, tu hija tiene o fibrosis quística o la enfermedad de Gaucher. Y te dije, ah, sí, pues demuéstramelo. Y 3 días después me dijiste, está confirmado, tiene la enfermedad de Gaucher. Cosa que evidentemente nos dio 360 grados
de voltereta inmediata, porque entonces teníamos que empezar a preocuparnos por encontrar soluciones que en ese momento no había. Recuerdo perfectamente lo que ya te dije. David, me dijiste, en cuanto yo sepa algo, te lo vamos a informar. Y así me lo hicieron, me lo informaron y yo hice todo lo necesario para que mis hijos tuvieran su tratamiento. Lo que, lo que tú has hecho junto con tus colegas allá en la institución, con Luis y con todos los demás, con el doctor Loredo, con todos, es algo que los mexicanos debemos de reconocer, no solo por el impacto a favor de la salud que ha tenido, sino de la vocación de servicio que ustedes tienen por los enfermos. Eso te lo agradezco enormemente, Pepe Reinés, porque no solamente te conozco en tu instituto, también he mandado a algunas personitas a a tu consulta particular y todos han salido asombrados de que rápido les dijiste qué, por qué, cómo y cuándo. Una de las que conozco muy directamente es una sobrina que me dijo, nadie me daba el diagnóstico y llegué con el doctor Reynés y me lo dio inmediatamente. Sí, por supuesto. Le dije, creo que Pepe Reynés ha visto no sé cuántos miles de niños con padecimientos raros y seguramente que el tuyo, que no es raro, lo identificó en menos de 5 minutos. Así fue, se lo identificaste inmediatamente. Yo quiero agradecerte a nombre de 96 asociaciones que son parte de la Federación Mexicana por todo el trabajo que han desarrollado en tu instituto, tú y tus amigos colegas que ahí laboran. Quiero agradecerte la disposición que siempre has tenido tú personalmente para con mi familia y para con muchas familias mexicanas. Y finalmente, quiero decirte que nosotros estamos en deuda con el Instituto Nacional de Pediatría y ya veremos que habrá que buscar alguna fórmula de hacer que muchas otras cosas que el instituto puede hacer sean posibles con el apoyo de todos los que hemos sido beneficiados por tu institución, Pepe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al contrario, David, a tus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Finalmente, Pepe, como te había adelantado, quisiera hacerte unas preguntas muy sencillas que tienen que ver con mi amigo Pepe y no con el profesional, porque aquí no se trata de ninguna respuesta académica, se trata de lo que te sale del corazón. Si tú me lo permites, te las hago. Espero que sí. Ok. El cuestionario es, como dije, de Bernard Pivot, que lo sacó de Marcel Proust, otro cuestionario. Pepe, tu palabra favorita, Amor, la palabra que más odias, traición, lo que más te gusta hacer, vivir la vida. lo que más te disgusta hacer. Ah, esa es buena pregunta. No hay muchas cosas que me disgusten, pero lo que no me gusta es cuando la gente miente, cuando la gente no te es sincera, cuando no te ve a los ojos y te habla con la verdad. Entiendo, Pepe. ¿Cuál es tu sonido favorito, Pepe? Perdón, se cortó un poquito. Se corta un poquito. La pregunta fue, ¿cuál es tu sonido favorito? Sonido, ¿te refieres a música? A lo que tú quieras, al sonido que más te guste. La risa de un A la niño, música. la música. La ¿Cuál es el música. sonido, cuál es el sonido que más odias? Ah, Se cortó el Pepe, pero despertador. el despertador, ok. Pepe, ¿cuál es tu grosería favorita? A ver, estamos teniendo un poquito de problema. Me voy a mover, no sé si Sí, sea tu internet o el mío, ajá, pero me voy a acercar a mi módem ok, porque se nos está cortando un poquito ok, para que no tengamos pretexto de que se corten las palabras. A ver, la ok. última pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál es tu grosería favorita? Bueno, mira, pues como buen tabasqueño, digo muchas, pero en realidad no las digo todos los días ni en todos los momentos. Pero pues yo creo que la más fea es mandar a alguien a chingar a su madre.
Algún día me encontré al señor presidente en un aeropuerto porque ahí solo lo he encontrado. Y me dice, tenemos muchas, David, tenemos muchas. Pero la chingada, a mí me gusta mucho la chingada. En fin, Pepe, aparte de la profesión que tú ejerces, ¿cuál otra te hubiera gustado ejercer? Wow. Pues, no sé, a lo mejor por la cercanía y por el ejemplo que tuve en mi vida, a lo mejor la abogacía, Oh, probablemente. ok. ¿Cuál es la profesión que nunca hubieras querido ejercer? Wow. Este, no lo sé, no sé, difícil. Este, dentista. Dentista. Algún día todos nos tenemos que ir. Eh, el día que tú te vayas, si te encuentras al Dios en el que tú creas, ¿qué te gustaría que te dijera? Eh, misión cumplida. Me gustaría que si así fue, reconociera el trabajo, el compromiso y la dedicación que siempre tuve para todas las cosas a las que me comprometí. Eso me gustaría que me dijera. Seguro te lo va a decir, Pepe. Seguro te lo va a decir. Gracias. Muchas gracias por la fórmula y tus contestaciones en cada caso, Pepe. Me acuerdo mucho de un día que llegué y te dije, ¿tú eres algo de Reinés Berezaluse? Y me dijiste, sí, yo soy algo de Reinés Berezaluse. ¿Cómo sabes el nombre? Le dije, pues porque leí acerca de esa persona y pues me di cuenta que tiene el mismo apellido que tú. Me dijiste, es mi papá. Me dio mucho gusto, Sí, así fue. me dio mucho gusto que yo pude conocer al hijo de aquel hombre importante en tu estado, que hizo pues, lo que pudo con los recursos que tuvo a favor de quien pudo. Reinés, muchas gracias por tu atención, tu amabilidad, tu generosidad, tu tiempo, tu bonomía, tus respuestas, pero sobre todo te agradezco por tres cosas. Porque eres un médico muy chingón a favor de los niños, número uno. Número dos, porque no cejas en tus esfuerzos, todo el tiempo estás en ellos y haces que las cosas sean poco más fáciles para las familias que tienen estos desórdenes en sus niños. Y la tercera, que nunca terminaré de agradecerte, es que con tu diagnóstico hayas salvado la vida de mis hijos. Muchas gracias, Pepe Reines. Gracias, Muchísimas David, al contrario. gracias. Un honor, un honor. El honor es mío, Pepe, y te quería comentar que pronto te voy a pedir algunos datos más específicos acerca de tu persona porque vamos a homenajearte como lo hicimos en su momento con Luis Carvajal. Yo sé que ustedes, como Luis y como tú, son modestos en sus temas, pero es importante que la gente sepa cuánto te has esforzado, cuánto reconocemos los que te conocemos que te has esforzado, y reconocerlo es una de las condiciones mucho más sencillas que cualquier persona de manera caballerosa puede extender hacia tu persona. Entonces, en este año vamos a hacerte un reconocimiento. Yo te informaré de cómo lo vamos a hacer, que sea grato para ti, que no sea nada que te ponga incómodo y que nos permita decirles a otros que están ahí contigo y a los que nos van a ver desde fuera, este es un médico que ha hecho posible que muchos niños hoy tengan la oportunidad de caminar, ver, sonreír y hacer su vida lo más dignamente posible. Muchas gracias, Pepe Reines. Gracias, David. Ya estaremos en contacto y gracias por la propuesta. Me encantaría, la verdad. Lo vamos a hacer y va a quedar muy bien porque la otra vez me decía Paulina, mi hija, tu paciente, me dijo, papá, Sí. vamos a hacer lo mismo con el doctor Reines que con el doctor Carvajal. Y dije, sí, sí, la verdad sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué lo hicimos primero con Luis? Pues por cronología, porque es un hombre que tiene más edad y más tiempo ahí en la No, y es institución. nuestro maestro, es nuestro maestro. Y además es su maestro. Por supuesto que lo vamos a hacer. Te va a, te vamos a reconocer en lo que vale toda tu actividad durante tantos años dentro de esa extraordinaria institución, Pepe, con muchísimo gusto. Gracias, David. Muchísimas gracias. Pues Gracias ahí a ti, estamos en Pepe. Pepe, contacto. antes de que nos vayamos, pon tus manitas así como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un poquito más arriba. Eso es todo. Pepe, muchas gracias por todo. Un abrazo Gracias, para David. tu familia, por favor.
Gracias igualmente. Gracias, Pepe. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Gracias.